Vamos a dar inicio al repaso de Faro, ¿verdad? Vamos a trabajar 3 ejercicios que nos quedaron pendientes sobre estas habilidades, sobre determinar la medida de perímetros y áreas de polígonos en diferentes contextos, sobre determinar las medidas de ángulos internos y externos de polígonos en diversos contextos y sobre determinar la medida del apotema y el radio de polígonos regulares y aplicarlo en diferentes contextos. Entonces, recordando nada más, un polígono regular es aquel polígono que tiene lados y ángulos congruentes. En este caso nos presenta un hexágono, algunos elementos, centro del polígono, en este caso es O. Tenemos lado, bueno, como es un hexágono, tiene 6 lados. Radio va a ser aquel segmento que une el centro con un vértice, entonces tenemos varios radios. Entre dos radios siempre se forma un ángulo, que es el ángulo central. Tenemos diagonal, la diagonal va de un vértice a otro vértice que no sea continuo. Por aquí tenemos que alfa es un ángulo externo y tenemos que beta es un ángulo interno y tenemos un elemento importante que es el apotema. Yo les hablaba ayer a ustedes de que hay un triángulo muy especial aquí que nos va a permitir a nosotros resolver casi todo, que es este triángulo rectángulo formado por el radio, la apotema y medio lado. Aquí es de 90 y aquí usa medio ángulo central. Entonces, este triángulo más la ley de senos nos permite encontrar a nosotros un montón de cosas. Por aquí tenemos algunas fórmulas para el cálculo de elementos, ¿verdad? Tenemos el ángulo central, se calcula siendo 360 entre n. El ángulo externo se calcula haciendo 360 entre n. Eso quiere decir que un ángulo central y un ángulo externo miden lo mismo. Para calcular el número de diagonales desde un vértice se usa la fórmula n-3. Para calcular las diagonales totales se usa la fórmula n por n-3 entre 2. Para la suma de ángulos internos se usa 180 por n-2. Y para calcular un solo ángulo interno se hace 180 por n-2 entre n, donde n es la cantidad de lados que tiene el polígono. Tenemos un primer ejercicio por aquí, dice sea un polígono regular de lado 4 centímetros, tal que el ángulo externo mide 40. Entonces, el perímetro de dicho polígono en centímetros, ¿cuánto es? Bueno, lo primero que me dicen es que el lado mide 4 centímetros, entonces yo voy apuntando datos. Lado 4 centímetros. Me hablan de el ángulo externo, y me dicen que es 40 grados. Y me piden el perímetro. El perímetro se saca haciendo n por L. Entonces L lo tenemos, pero nos falta n. ¿De dónde vamos a sacar n? De esta información del ángulo externo. Como nosotros sabemos que un ángulo externo se calcula con la fórmula 360 entre n, nosotros sabemos que 360 entre n tiene que ser igual a 40. Pase el 40 a dividir y suba el n. Entonces 360 entre 40 nos va a dar n. ¿Cuánto es n? 9, ¿verdad? Tengan a mano sus calculadoras para que me ayuden un poquito con esto. N vale 9. Entonces aquí el perímetro va a ser 9 por 4. Y 9 por 4 son 36. La respuesta correcta es la B. ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Vamos ahora al ejercicio 50. En un polígono regular se puede trazar un total de 14 diagonales. Diagonales totales son 14. Si el lado del polígono es 4 centímetros, entonces nos pregunta el perímetro. El perímetro es n por L. Nos hace falta n. ¿De dónde vamos a sacar n? De esta información.
¿Cómo decíamos que era el número total de diagonales? Aquí lo dijimos. N por n menos 3 entre 2. Entonces vamos a escribir eso. N por n menos 3 entre 2. Ese es el número total de diagonales. Entonces, n por n menos 3 entre 2 tiene que darnos 14. Esto lo podemos resolver a mano o lo podemos resolver en calculadora. Yo lo voy a resolver ahorita en calculadora. ¿Cómo es en calculadora? Usted escribe x, paréntesis, aquí, x menos 3, cierra paréntesis, entre 2, le pone igual, el igual se lo pone con alfa, calc, 14 y le da shift, calc. Le voy a decir que lo resuelva para 13 y me dice que x vale 7, es decir, n vale 7. Eso es, nuestro polígono es un heptágono. Entonces aquí sería la fórmula 7 por 4. ¿Y 7 por 4 cuánto es? 28. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este? Ajá. Ya les dije que me voy a revisar el instructivo de Faro a ver qué formulero trae. Y entonces, según el formulero, vemos qué se tienen que aprender y qué simplemente saben que ya va a venir en el examen como fórmula. Ok. 51 dice así. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular es 2880. La suma de los ángulos internos. 2880. Si la medida de cada lado es 6 centímetros, entonces, ¿cuál es el perímetro? Ven que otra vez el perímetro es n por L. Ya L lo tenemos. Nos hace falta sacar n. ¿De dónde la vamos a sacar? De esto y de la fórmula. ¿Cómo dice la fórmula que es? La formulilla dice que es 180 por n menos 2 entre n. Entonces nosotros sabemos que esto es 180 por n menos 2 entre n tiene que darme 2880. Entonces lo vamos a poner en la calco así como está. 180 x menos 2 entre x igual, para eso se pone alfa calc 2880. Ahora ponemos shift calc y decimos que para 13. Déjenme ver algo. ¿Será que la fórmula está mal? No. 180 por n menos 2 entre n. Ya se me perdió el ejercicio. 180 por n menos 2 entre n. 2880. Sí.
No. Sí, pero no sirve porque nuestro n tiene que ser entero. Déjenme ver qué pasa. Voy a probar algo, a ver si es que tal vez venía mal el ejercicio. 108 dividido entre 6 de 18. 18 menos 2 por 180 entre 18. No, por 18. Qué raro. Otra vez, otra vez. 18 por 6, 108. O sea, n vale 18. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ay, no, chiquillos, perdón, perdón. ¿Acaso? No, 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 perdón. Yo soy la que lo tengo mal. ¿Acaso yo estoy poniendo la suma de los ángulos internos? Yo estoy poniendo la medida de un ángulo interno. La fórmula para la suma es 180 por n menos 2. Disculpen. Ven, yo estoy poniendo esta. Y esta es para un ángulo interno. Yo quiero para la suma. Sí, sí, soy yo la que estoy mal, disculpen. Entonces, para la suma es así. 180 por n menos 2. Entonces, ahora sí no va a haber ningún problema. Vamos a ver, 180 por n menos 2. Cierro. Y está igualado. Entonces, alfa calc a 2880. Shift calc, le voy a poner 13. Y ya, ahora sí. Perdón, perdón. N vale 18. Entonces, aquí sería 18 por 6. Y 18 por 6 nos va a dar 108. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No?